61 años después, sobre todo para mi generación, uno puede pensar, estas protagonistas van a decir lo mismo, hay pocas variaciones, pero desde hace muchos años yo siempre he querido, es casi un ritual, con algunos protagonistas y sobre todo con Sagrada Bujosa Mieses, y sé lo que le cuesta, tanto en enero como en abril, volver a recordar, volver a decir lo que otras personas no han dicho, pero siempre hay alguien que lo va a escuchar, Sagrada. Y tú sabes que eso es una especie de pacto indirecto, a veces hasta gozoso y nostálgico, de reunirnos para estas efemérides. Incluso decíamos el año pasado con don Luis Miguel Pereira, cuando él hizo un pequeño segmento aquí en el matutino de abril, y decíamos, ¿a quién le interesa? Pero yo pienso que sí. Y cuando planteé tu nombre, el encargado de todo esto, Jesús Corona, estaba como confundido, pero ¿estará viva, no estará viva? ¿Es hombre o mujer? Porque lo más importante, y siempre recuerdo esa obra inolvidable, también las mujeres, hicimos Abril, que tú eras una adolescente en Abril. Y pensar la diferencia entre la adolescencia de ahora, y he escuchado esas historias siempre, pero ¿cómo te involucras en la guerra? Bueno, me involucro en la guerra porque mi familia, por parte de mi madre, tenía una larga tradición antitrujillista. Yo venía de una familia donde se hablaba constantemente de los problemas que estaban ocurriendo en el país. Por supuesto, se suponía que yo, que era una niña, no me debía enterar, pero parece ser que yo tenía la tendencia a que esas cosas me llamaban la atención, y de alguna manera yo me enteraba de cosas. Por ejemplo, cuando asesinaron a las Mirabal, en mi casa estaba llorando todo el mundo. Y yo recuerdo incluso haber leído el periódico y la columnita en el periódico El Caribe, sí, de ese accidente. Entonces, tengo por la vía de mi mamá, mi tío Rafaelito desaparecido, igual que tu padre, mi hermano papi en la 40, mi hermano chino 5 años presos en el Balaguerata. Entonces, es una familia demasiado marcada por la política. Y pues naturalmente, además vivíamos en ese proceso después del magnicidio. Siempre que hablo de Trujillo me acuerdo de eso. Sí. Yo tendría 13 años, no sé bien. No me tengo que quitar la edad, porque además tú me la descubres de una vez aquí ante las cámaras. Y hay muchos homenajes que hay que ameritar. Entonces, yo estuve en todo ese proceso después del magnicidio, de todas esas compuertas que se abrieron como joven, desde la Unión de Estudiantes Revolucionarios, que era una organización estudiantil la más poderosa que había en ese entonces. Yo viajaba al interior. Mi mamá tenía una confianza extraordinaria en mí, porque ella me dejaba viajar a mí para que yo fuera a Barahona, a Baní. ¿Eras catorcista en esa época? 14. Mi mamá era de la Comisión Nacional de Finanzas del 14 de junio y era manolista hasta la muerte. Entonces, mi casa era como una especie de segundo local del 14 de junio, que además estamos en la misma Ciudad Nueva. Entonces, mi casa siempre vivía llena de gente. En mi casa, yo digo que la política no solamente nos marcó positiva y negativamente por lo trágico que fueron algunos sucesos, sino que los 3 pesos que teníamos se fueron, porque en mi casa comían 7 y 8 personas todos los días. Y además vivían en mi casa. Militantes que estaban comprometidos. Militantes, amigos, catorcitas, gente que la andaban buscando. Iban a mi casa, gente que la andaban buscando. Entonces, entre ellos gente así como Licky Florentino, Gerardo Taveras, y uno que terminó siendo agente de la CIA. Porque había que mezclarlo todo. Sí, claro. ¿Y recuerdas el nombre de eso? Claro, Pedro Lora. Y entonces... Que fue que nos denunció con el ametrallamiento del INVI, y le dieron el premio y lo mandaron para Estados Unidos. Que eso es lo que digo, que tú dices, no omites responsabilidades por tu forma de ser y por tus convicciones.
Entonces, el día 24 de abril era sábado. Sábado. Yo recuerdo como ahora la locución de Peña Gómez, llamando al pueblo a tirarse a las calles, en apoyar la conspiración, que era inicialmente un golpe de Estado, lo que se pensaba hacer. Y yo vivía en una tercera planta, que ahí está, me daba mucha nostalgia cuando paso por ahí, que está a una cuadra del Conde, y había una marea humana de gente que bajó desde la avenida Duarte y cogió la calle El Conde. Y aquello era un ruido ensordecedor porque le daban con palos, con lo que tuviesen a mano, tubos, a los postes de luz que eran metálicos. Y cuando yo me paré en el balcón y vi aquello, fue una cosa impresionante. Entonces eso duró como hasta, había mucha confusión ese día, eso duró como hasta las 6 de la tarde por ahí. Después vino Donald Reed y habló, quiso ponerle paño con pasta a eso, pero en el fondo reconoció que había una conspiración. Pero ese día 24 yo me quedé en mi casa. Tú sabes que hay un dato durante todos estos años que es coincidente para ustedes, los que vivían en la capital y los que vivían en esa zona, y es el ruido de la multitud. Sí, Todos he tenido oportunidad de entrevistar durante muchos años y parece que eso fue impresionante. Impresionante. Y también la confusión porque se mezclaron muchos objetivos y muchos personajes, claro, en esa multitud. Entonces, ese día tú dormiste tranquila. Ese día yo dormí en mi casa, no tranquila, porque incluso recuerdo que había un señor que era abogado, apellido Mejía, que era reformista, estaba metido en la conspiración. Y nosotros íbamos, parece que el tipo tenía unos, qué sé yo, unos medios de comunicación que tenía desde entonces, pero nosotros no sabíamos de qué se trataba. Pero ya el 25, después que la confusión disminuye un poco, porque es que nadie sabía, o sea, qué es lo que está pasando, quiénes son los que están metidos aquí, porque ha habido una desconfianza tradicional con el ejército y con la policía, por el rol que desde el trujillismo, para no hablar desde antes, han realizado. Entonces, el 25 vuelve y baja esa marea de nuevo. Entonces ya yo ahí, mi hermano el chino se fue para integrarse. ¿Cómo se forman los comandos? Sí, de una manera... ¿Al segundo día? En esos días. Pero cuando la gente empezó a llegar, esa insurrección que fue popular incluso a contrapelo de lo que podrían ser los objetivos de esa conspiración, porque era un contragolpe. Jamás ni el PRD de entonces, ni menos los trujillistas y los balagueristas iban a querer una insurrección de la naturaleza popular, no. Porque se le fue de las manos. Se nos fue de las manos. Cuando digo se nos fue, es porque tampoco la izquierda, que estaba metida en sus ya clásicos luchas ideológicas feroces que habían, estaba al margen de eso, y además no creía en los guardias ni en los policías. Entonces, ¿qué pasa? El 25, yo me estoy poniendo mi ropa para irme y mi mamá me dice, ¿para dónde tú vas? Digo yo voy para integrarme para la revolución. Pero me dice, pero tú eres un muchacho, tú de aquí no sales de esta casa. Y yo le dije, bueno, mamá, yo me voy. Yo me voy. Usted no tiene moral para pedirme eso. Porque usted fue su ejemplo y su actitud y su práctica. Mi mamá era militante activa del 14 de junio. Eso fue lo que usted me enseñó. Entonces, yo me voy. Y yo me fui el 25 de abril y yo no volví más a mi casa. ¿Y llevaste una mochilita, una maletica? Una fundita. Ay, como Anita la huerfanita. Porque era lo que yo tenía a mano en ese momento. Y además yo no sabía qué era lo que íbamos a hacer. Claro, ese día 25, las 14 que nos conocíamos, Brunilda, Amarales, entre ellas, nos fuimos juntando, porque la voz fue creciendo en lo que después fue el local
del Comando Central del 14 de junio, del Movimiento Revolucionario 14 de junio, que estaba en La Estrelleta, esquina José Gabriel García. ¿Y ahí vivieron ustedes? Sí, los primeros días, una parte de nosotras vivió ahí, no todas, porque todo el mundo fue como buscando. Dice Teresita en su libro de los recuerdos de abril. Teresita es para allá. Sí, Teresita es para allá, perdón. ¿Cómo te digo? La gente fue primero organizándose en comandos, pero eso no tenía nombre todavía. Entonces quizás porque tenía afinidad contigo, yo me juntaba contigo y estábamos en una casa junta, o en la casa de tu tía, o un familiar que se fue, y la casa estaba vacía, y así se fue, nos fuimos juntando. Los del 14 de junio, cuando nos enteramos que ahí estaba el Comité Central del 14 de junio, pues cogimos para allá, y yo estuve ahí los primeros días ahí. ¿Qué hice esos primeros días? Aprendimos a preparar bombas molotov, a hacer postas y a deambular por esa zona para ver qué podíamos hacer, qué más podíamos hacer. ¿Y en la casa tuya se resignaron? Doña Sí. Marina no te fue a buscar Sí, ni nada. No me fue a buscar. Ella sí que le dijo a mi hermano el chino que me fuera a buscar, pero no se le ocurrió. ¿Y quién las orientaba ahí? ¿Quién disponía la posta? ¿Quién organizaba? ¿Quién organizaba? Mira, en el caso de las mujeres, Juan Miguel Román, que le guardo un respeto eterno, lo encargaron de las mujeres. Por eso dije las mujeres. Sí, ¿Quién hacía qué? Las mujeres, porque las mujeres yo no voy a decir éramos porque yo no era del 14 de junio, porque yo tenía 15 años cuando pasaron estas primeras cosas, y yo veía que a mi casa vivían llegando mujeres del 14 de junio que para mí eran unas viejas burguesas. Entonces a mí no me gustaba ir al local, y mi mamá decía, tú tienes que ir al local. No. Bueno, era un movimiento de clase media alta, sí, de provinciana, clase media que era alta. burguesa. Sí. Eso es verdad. Entonces, nada, nos fuimos organizando así. Los primeros días, el 25, 26 y hasta 27, yo estuve, pero así porque uno deambulaba a ver qué uno tenía que hacer, porque no había todavía esa gran orientación hasta que no se dio la primera reunión que convocó Juan Miguel Román, porque las mujeres decían, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces los hombres lo que querían en ese momento, desde ese momento, los compañeros revolucionarios, era que nosotros hiciéramos las tareas cotidianas que no tiene el patriarcado designada. Cocinar, lavar. Planchar. Entonces las mujeres dijimos que no, que nosotros queríamos otro tipo de tareas, de responsabilidades. Se hizo una primera reunión donde Juan Miguel Román, esa reunión se hizo en la casa de la mamá de Fiume Gómez. Ahora mismo no me acuerdo. Todo en la zona. Sí, todo. Ahí se hizo esa primera reunión. Después se hizo una segunda reunión, ahí ya en el local del 14 de junio, pero un apartamento que estaba arriba, que estaba vacío, de gente que se fue, incluso de gente democráticas. Entonces ahí se hizo esa segunda reunión, que fue muy importante, porque ahí lo que se discutió ya fueron una división de las responsabilidades y de las tareas que nosotras como mujeres del 14 de junio íbamos a realizar. El 28 entonces, ¿estaban organizadas el día que llegaron los americanos? Sí, ya, bueno, si se puede decir organizadas. Ya habíamos salido a la calle a hacer cosas, a pintar grafitis con las consignas que se estableció el Comando Constitucionalista, Armas para el Pueblo. ¿Había miedo? Yo creo que como que la juventud, como yo te puedo hablar con toda la franqueza desde mí. Yo dije un día que yo no había sentido miedo nunca en la revolución. Yo sentí miedo una sola vez en esos días. Y fue cuando llegaron las tropas norteamericanas. Pero yo te dije a ti hace muchos años que había sido 28 de abril, pero no, porque los intervencionistas, los marines,
fueron llegando poco a poco. Y el primer desembarco fue por Jaina. Claro. Entonces eran 1.500, venían 2.000 más, que 3.000 más. Entonces, hasta que ellos no llegaron hasta el malecón, que fue el 29 de abril, Cuando viste el portaaviones. que yo vi que de ese monstruo salían esos hombrecitos. Yo estaba ya en la casa de Toñito Saglur, por Dios, Toñito Johnson, que era del 14 de junio, en la calle Cambronal. Ahí estábamos, entre otras, estaba Emma Tavares, estaba Teresita Espaillá, Margarita Cordero, creo que Cristinita también. Cristinita Díaz. Sí, Cristinita Díaz. Entonces, cuando el 29, yo oigo también un ruido, me voy a la azotea de ese apartamento, y cuando yo me voy, veo eso. Eran como unos hombrecitos diminutos que salían de estas cosas tan grandes. Yo dije, bueno, Esto ya no es esta un gente juego. Llegaron. Pero, y ahí viene una historia que tú conoces, me paro en el balcón, entonces veo a Mauri, Euclides, a los muchachos diciendo, no, aquí hay que enfrentar al invasor. Y ya se me pasó el miedo, se me pasó. Y ya de ahí, pues las cosas fueron tomando otro ritmo y otras tareas que yo fui realizando en la revolución. Cuando dije el día que llegaron los americanos, era que esa era la expresión, pero eran las tropas interventoras de la Fuerza Interamericana de Paz. Sí. Y lo que dices de Jaina, eso Timo Pimentel siempre lo ha dicho y lo tiene documentado, que muchos de esos interventores no sabían dónde estaban. Claro. Pero parece que la vista del portaaviones para ustedes fue estremecedor. Impresionante. Entonces ahí cambió otra vez la situación. Cambió de un intento de contragolpe a una insurrección popular, a una guerra patria. Claro. Y ahí se unieron tirios y troyanos. De ahí la inserción de muchos militares que ustedes no pensaban que se iban a unir a ustedes. Y fue una experiencia maravillosa. Fíjate, porque también eran militares con cierta formación académica, técnica y gente de mucho respeto. Los primeros instructores que tuvimos en la, en la academia fue el capitán Novoa Garnes, que le tengo un cariño inmenso, ya murió. Gente tan respetuosa, además se dio esa relación tan hermosa entre gente que éramos enemigos. Me dijo Josefina Padilla una vez que ustedes vivieron el mundo ideal durante un tiempo, de confraternidad, de socialización. Siempre decimos que la guerra no pasó de ahí, pero tú dices que tuviste la oportunidad de vivir una experiencia en San Francisco de Macorís. Sí. ¿Qué fue que pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, tú sabes que a veces la gente dice el 24 y 25 de abril, realmente la respuesta de apoyo a esa insurrección fue nacional. Pero en esa gran confusión habían cuarteles, generales, coroneles que inicialmente estaban de acuerdo con la revolución, pero después no. Por todo eso, ¿no? En eso estaba el comandante de la fortaleza San Luis, en la Romana estaban en el Palacio de la Policía pidiendo armas, en fin, pero eso se fue apaciguando. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo empieza ya a cambiar mis tareas? Cuando el 14 de junio vi que estábamos, no lo sabíamos siquiera, pero lo vivíamos, que estamos enfrentando al ejército más poderoso del mundo y que nosotros estamos en 20 cuadras, lo que no se pudo hacer inicialmente, porque yo pienso con los años, no antes, que no era posible. ¿Por qué no era posible? Porque primero era un núcleo del 14 de junio que estaba en la conspiración. Nosotros no teníamos ni la información, ni la capacidad organizativa para convocar a un apoyo nacional. No la teníamos. No la teníamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya después que se apacigua todo ese fervor revolucionario y todo ese entusiasmo, que las cosas
están tomando ya un nivel distinto. Entonces, se piensa en extender la revolución al interior. ¿Y había condiciones? Una creía, pero creo que no. No. ¿Y por qué San Francisco? Porque ahí ustedes tenían unos contactos establecidos. Sí, realmente sabes que el 14 de junio es una organización poderosa a nivel nacional. Teníamos una estructura organizativa poderosa y el liderazgo de Manolo, aunque Manolo había desaparecido, pero quedaba ese germen de lo que fue el 14 de junio. Pero se hicieron intentos y fueron fallidos. No solamente en San Francisco, se hizo por el este, se hizo por el sur. Yo recuerdo que en el sur fue Josefina Paniagua, fue Amaury, porque se intentaba hacer algo por Padre Las Casas, y ahí asesinaron a un militante del 14 de junio que era de origen cubano. Perdóname, pero no me acuerdo el nombre. Entonces, los intentos que se hicieron por el este también fracasaron, que fue por... tampoco me acuerdo. Entonces, a mí me tocó el Cibao, pero dentro del Cibao, parte norte-nordeste. Básicamente, yo iba a La Vega, fui a Santiago, pero no eran mis responsabilidades, no estaban ahí, sino en Mao y en Santiago Rodríguez. ¿Y cómo te movías? ¿Había vehículos de la propia organización? Compañeros de la organización que eran los que conducían. Nosotros, que era lo que inventábamos, que esos vehículos iban llenos de armas, pero las armas se colocaban, se desarmaban las puertas y se llenaban de armas de cada lado, las 4 puertas llenas de armas, se trasladaban armas y se trasladaban combatientes. Yo di muchos viajes al interior. Creo que Cristinita Díaz y yo fuimos de las que más viajamos al interior. Creo que tuvieron una experiencia dolorosa, dramática en uno de esos viajes. Sí, terrible la de San Francisco. Entonces, por ejemplo, en el caso de San Francisco, ¿por qué se elige San Francisco? No solamente por la tradición democrática de San Francisco y del Nordeste, y del antitrujillismo, sino porque también por las mismas bases de los partidos políticos. Ahí se decide hacer una operación que yo pienso que fue el intento mayor y de mayor unidad política y militar que se dio en la revolución. El 14 de junio, el MPD y militares constitucionalistas. ¿Cuál era el plan? Bueno, el 14 de junio, que era la fuerza mayoritaria, tenía la mayor parte de combatientes. ¿Cuántos combatientes tú crees que habían ahí? 150 combatientes. De lo mejor que tenía cada uno de esos partidos. Entonces, la parte del 14 de junio la dirigía Homero Hernández. La parte del MPD la dirigía Valdemiro Castro. Valdemiro le tocaba y al MPD asaltar el cuartel de la Policía Nacional. Y al 14 de junio, la fortaleza del ejército. Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros involucradas en eso? Llevando combatientes, llevando armas, combatientes, armas. Las armas se iban colocando en lugares estratégicos, aledaños a lo que se iba a intervenir. Pero yo recuerdo que para mí fue muy doloroso, porque ver tú el 25 de junio, temprano en la mañana, fíjate, Cristinita venía de un sitio que yo no sabía, coincidimos en La Vega, el 24 de junio coincidimos, yo venía de Mao, que recuerdo cosas de Teresita Espaillá que decía, Sagrada, ¿quién nos lavaba la ropa? ¿Y quién le lavaba la ropa? Sí, entonces, yo recuerdo que la hermana de Anulfo Reyes, Casilda, que está ahí, que vive, ella me recuerda a mí siendo jovencita, delgadita, lavando mi ropa en el patio de su casa, en un lavadero. Y yo le dije a Teresita, ¿tú ves que ella dice que yo lavaba mi ropa? Entonces, ¿qué te digo? Desde el 24 de junio, ya en la noche, en San Francisco de Macorís, habían tableteos de ametralladoras. Se sofocó aquel intento. Pero de una manera terrible. A sangre y fuego. Sangre y fuego y torturas.
Nos debes una segunda parte, aquí todo el mundo está encantado, ¿verdad que sí? Muchísimas gracias, Sagrada Bujosa Mieses, ustedes gracias por estar con el Matutino Alternativo 94.1 FM, fidelityfm.com.do, y si el Matutino ha sido parte de tu vida, ahora tú puedes ser parte del Matutino. Únete a través de las redes nuestras y espera la segunda parte con Sagrada Bujosa Mieses.